Hola a todos, otra vez los saludo para continuar con respondiendo algunas de las preguntas que quedaron pendientes en la conferencia del otro día. Y voy a empezar con algunas de ellas, ¿no? La primera que quisiera responder es una que hacía referencia a Albert Einstein, ¿no? Me preguntaban si efectivamente podemos afirmar que Einstein creía en Dios. De hecho, Richard Dawkins, en su idea, en su línea de promover esto de que ninguna persona verdaderamente inteligente es creyente, ha querido un poco desacreditar esta idea basada en algunas afirmaciones de Albert Einstein concretas y ha querido alterar su contexto, ¿no? Yo creo que es cierto que estas afirmaciones no son unas afirmaciones de fe en el sentido de decir creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero sí se puede concluir perfectamente de estas afirmaciones que Albert Einstein creía en la existencia de un Dios personal. Y voy a explicar por qué. Porque todas las afirmaciones, desde la famosa Dios no juega los dados, hay dos maneras de entender la realidad, nada es un milagro, todo es un milagro, etcétera, 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 tienen en común que manifiestan dos ideas clarísimas de Einstein que además aparecen en todo su pensamiento físico. Uno, el no indeterminismo, es decir, la negación de que hay eventos que no tienen causa y la negación de que hay eventos que son causados por azar. Estaba totalmente convencido Einstein de que todo tenía causa, de que había una relación causal entre todas las cosas y segundo, que no había nada causado por azar o indeterminación o random. De hecho, esto es parte, no es lo único, pero es parte de su pugna, por ejemplo, con la física cuántica, que planteaban en sus tiempos, según la interpretación de Copenhague, una explicación desde el azar de las cosas, ¿no? Y que él critique no está de acuerdo. Y segundo, vinculado a esto es la idea de finalidad, es decir, de que él descubre en su investigación como físico que en el universo no solamente hay eh, causalidad, sino orden y finalidad. Entonces, si pensamos que el universo no es producido entonces por el azar, sino que tiene un orden y una finalidad, eso implica inmediatamente que quien lo hizo con orden y finalidad. Y un ser capaz de dar orden y finalidad tiene que ser un ser inteligente y libre. Nada que no sea inteligente y libre puede dar orden y crear y asignarle finalidad a un proceso. Por tanto, lo que creía claramente Einstein es que en el origen del universo y de todo lo que existe a nivel físico hay un principio inteligente y libre. Bueno, inteligente y libre es justamente lo que designa una persona. Las personas son personas justamente porque son inteligentes y libres. Entonces, sí podemos afirmar eh, que, que, que estas frases de Albert Einstein hacían referencia a que él creía en un Dios personal. Y más que creía, que como físico eso lo llevaba a su investigación física, lo llevaba a aceptar la existencia de un Dios personal. Me preguntan por algún libro que explique los contextos en los que se dan estas afirmaciones machistas de la escritura. Miren, un libro no lo tengo a la mano, si lo consigo se los mandaré por correo o veré que se publique a través de Catholic Link, pero lo que sí quiero que quede claro es que la misma pregunta aporta la clave de la explicación de este problema. Se trata de contextos culturales. Y aquí es muy importante y aprovecho para explicar que los católicos, a diferencia de algunos otros grupos protestantes, no todos, pero algunos ciertamente, y por ejemplo de como el Islam lee el Corán, nosotros no creemos que toda la Biblia es escrita solo y exclusivamente por un único autor que es Dios. Los católicos creemos que en la composición de la Sagrada Escritura en cada texto hay dos autores, un autor humano y un autor divino. Y ambos autores son verdaderos autores. De hecho, el concepto católico de inspiración no es ni que Dios le dicta al autor humano, ni que Dios lo somete a una especie de trance y lo posee. No. El concepto de inspiración es un concepto muy complejo porque es la libertad de Dios actúa en comunión con la libertad del autor humano sin violentar esa libertad. De manera que el autor humano es verdadero autor. Y eso significa cuando decimos que es verdadero autor, significa que el texto corresponde a las capacidades intelectuales y a las condiciones culturales del autor humano. Por eso es absurdo cuando alguien dice, ah, no, mira, la Biblia está equivocada porque dice que el murciélago es un ave. Si el autor humano que escribe el texto piensa y entiende que el murciélago es un ave,
y en su época eso es lo que enseña la normativa científica en su lugar, sería absurdo, más bien eso sería lo extraño, que él pusiera es un mamífero, dando datos científicos de otra época, porque Dios no inspira en relación a esos contextos. La inspiración divina está ordenada a asegurar que el autor humano escriba todo y solo lo que él quiere, pero en orden a nuestra salvación. No es un libro ni de precisión histórica, ni científica, ni de normas de urbanidad, de alimentación o protocolos culturales. Entonces, que quede claro que muchas afirmaciones que hacen referencia al lugar de la mujer no responden a que Dios quiera eso para la mujer, sino que responden a que eran el contexto cultural y las costumbres del tiempo en cuestión. Entonces, y en general podemos tener ese criterio para resolver muchos problemas de mala comprensión en la lectura de la escritura. Nosotros no somos fundamentalistas en el sentido de que no hacemos una lectura literalista de la Sagrada Escritura, ¿no? Me preguntan de qué es consecuencia el mal físico. Es una buena pregunta que vale la pena responder porque efectivamente hubo mucho espacio para hablar de esto en la charla, porque tenemos que ir rápido y detallarlo. Miren, el mal físico en primer lugar no es una cosa a la que se le deba llamar propiamente mal, técnicamente. ¿Por qué? Porque el mal físico básicamente es, en primer lugar, vamos a ver que hay algunos males físicos que son consecuencia de males morales, pero en sí mismo el mal físico, que no es consecuencia del mal moral, no es propiamente un mal, sino que es básicamente como una fotografía, un examen parcial de un proceso universal que en sí mismo es bueno. ¿Qué significa esto tan complicado? Les voy a dar un ejemplo. La hierba que está en el campo, viene una vaquita y se la come. Y eso supone la muerte de la hierba. Entonces, si nos fijamos en la realidad de la hierba, eso significa un mal para la hierba. Pero, ¿realmente es un mal? Bien entendidas las cosas, no es un mal. Es parte de la lógica de este proceso del universo que supone traslación de materia y energía, muerte y destrucción. Nuestro universo no es la vida eterna, es un mundo temporal y perecedero. Y por tanto es normal en este mundo y en este transcurso del mundo la vida, el nacimiento y la muerte, el comienzo de unas vidas y el fin de otras. No somos eternos ni estamos en una situación final y definitiva. Entonces, eso supone el deterioro, el envejecimiento, la muerte, ¿no? En el caso de la persona humana, por su inmensa dignidad, el tema es más complejo, porque yo no puedo simplemente justificar los males físicos que sufre, salvo que sirvan a un mayor bien de esa persona en ámbitos más importantes que el físico, por ejemplo, el moral y el espiritual. Entonces, Dios permite males físicos nuestros, somos mortales, porque nuestra vida en la tierra es un camino hacia la vida eterna y hacia la salvación. El plan original de Dios, acordémonos, para el hombre no era la muerte. El hombre estaba destinado a no morir, ni incluía la enfermedad ni el dolor. Estos son todos consecuencia del pecado. Y ahí vengo al segundo punto. Se habla del mal moral, el mal libre, perdón, del mal físico que es consecuencia del mal moral. Hay algunos casos donde esa consecuencia es directa y rastreable. O sea, es decir, si una persona asesina a otra, es claramente un mal moral que causa un mal físico. De eso creo que no estamos hablando en la pregunta que me hacen, porque eso está más o menos claro. El respeto de la libertad de Dios a esta acción no es simplemente el respeto a la libertad de decidir, sino también a la libertad de hacer. Porque si Dios respetara mi libertad como mi fuero interno solamente, pero no mi fuero externo, en el fondo no está respetando mi libertad. Solamente respetaría mis deseos, mi poder de desear, pero no de hacer lo que deseo. Eso no es respetar la libertad. Esa es la libertad que tienen también los presidiarios o una persona totalmente amarrada. Cuando Dios respeta nuestra libertad, respeta también nuestra libertad de hacer, no solamente la de desear. Entonces, por eso un asesino puede matar a alguien, ¿no? Hay un segundo nivel de casos que es cuando la causalidad moral también es directa, pero no por acción, sino por negligencia. O sea, por ejemplo, una persona que maneja de manera insuficientemente prudente puede generar accidentes, matar personas o herirse a sí mismo. Son males físicos que son consecuencia de un mal moral, ¿no? Eso se aplica también para los casos que hablábamos de mala alimentación, malos hábitos de vida y en general todas las negligencias, someterme a riesgos innecesarios, ¿no? En el tránsito, un derrumbe, no. Cuando cae un derrumbe normalmente hay una negligencia, normalmente. Había una montaña que no debería estar en torno a una pista, esa pista debería estar cerrada, no sé, etcétera, ¿no? Normalmente todos los accidentes de tránsito, por poner un ejemplo, se deben a negligencias.
Y si no hay una negligencia que se pueda rastrear, porque puede ser un mal funcionamiento del carro, negligencia de la fábrica o del mecánico o del dueño del carro que no le dio el mantenimiento adecuado, una negligencia del peatón, una negligencia del chofer, una negligencia. O en el peor de los casos, cuando no es ni de ninguno de estos, es porque el sistema de tránsito está mal diseñado, porque un sistema de tránsito bien diseñado no debería haber ningún accidente si todos respetaran las normas y no cometieran errores. Entonces, no siempre se puede rastrear, pero está detrás. Hay, sin embargo, hay otras líneas de causalidad moral del mal físico que son más indirectas. Y aquí yo quiero hacer una precisión muy importante, porque esto se malentiende mucho. Los católicos no creemos en modo alguno, como creían los judíos, que cuando una persona está enferma o le pasa algo malo físicamente, eso es consecuencia de sus pecados o de los de sus padres. Eso no es católico, es más, es anticatólico y es terriblemente dañino y equívoco, ¿no? Ay, no, fulanito le mandó esta enfermedad a Dios porque tal cosa, tal cual, tal otra. Así no funciona, así no actúa Dios. Entonces quitémonos esa idea de la cabeza. Los males físicos son consecuencia del pecado, pero no en el sentido de que, perdón, muchos males físicos son consecuencia del pecado, pero no en el sentido de que, porque pequé o pecó mi abuelo o mi bisabuelo, entonces yo sufro esto ahora. Eso es anticatólico. No, es en el sentido de que el pecado original, al que se han sumado todos nuestros pecados personales, ha generado una distorsión terrible en la realidad, lo que se llama la ruptura, tanto al interior de la persona, en la relación de la persona con Dios, en la relación entre los semejantes y también en la relación de la persona con la creación. Si no fuera por el pecado original, no tendría sentido que un animal ataque al hombre, o una bacteria, o un virus, o que la creación sea un lugar hostil para el hombre, porque ese no era el plan de Dios. Eso fue consecuencia de esta ruptura que el pecado introduce a todos los niveles de la vida del hombre. Entonces, muchas de estas cosas también se deben a eso, las enfermedades. Repito, no estamos hablando de la responsabilidad moral concreta de una persona específica frente a un acto, a una situación particular, sino de la lógica. Y a eso se suman como las causalidades de los errores, negligencias, malos hábitos, etcétera, etcétera. Dios respeta la libertad y respeta la lógica de la realidad. Lo único que nos garantiza es que interviene en todo para el bien de los que ama. Sigamos entonces con más preguntas. Una pregunta que me hacen, que no está en el tema, pero que la quiero responder igual es, ¿cómo podríamos explicar que aceptamos los homosexuales, pero no las prácticas homosexuales? Y me parece importante dejar claro que estas son dos cosas totalmente distintas entre sí. La persona y la acción de la persona. Eso es un principio fundamental para poder construir nuestra propia vida espiritual y para poder ser misericordiosos y ayudar a otros, es distinguir el valor de una persona y la aceptación de la persona del valor de sus actos y la aceptación de sus actos. Eso significa que es falso que porque yo acepto a alguien, tengo que dar por buenas todas las cosas que ese alguien hace. O al revés, que porque yo critico un acto de alguien, entonces significa que estoy rechazando o no aceptando a la persona que lo comete. Miremos nuestra experiencia cotidiana. Cuando un familiar mío al que yo quiero mucho, mi papá, mi mamá, un hijo, una hija, mi esposo, una esposa, el esposo, cualquier, comete errores, que los cometemos todos, o pecados, que los cometemos todos, yo puedo ser consciente de que eso es un pecado. Y es más, puedo incluso rechazar ese acto como malo, puedo incluso corregir a la persona y decirle, oye, lo que hiciste tal día, cuando le gritaste, le subiste la voz, etcétera, estuvo mal. Y eso no significa que estoy rechazando a la persona. Al contrario, mi amor me lleva a corregir el acto. Entonces, esa idea de que aceptar a alguien es aceptar como bueno todo lo que hace, o rechazar lo que alguien hace como malo significa rechazar a la persona, es mentira, no es católica. Además, es un chantaje al que somos sometidos hoy en día para obligarnos a dar por buenas cualquier práctica, porque más o menos nos dicen que si yo no acepto tal forma de actuar, entonces estoy atacando, ofendiendo, rechazando, discriminando a quienes actúan así. Eso es falso. Miren, la homosexualidad, los actos homosexuales, para ser más precisos, son un pecado como cualquier otro, como los que yo cometo o los que tú cometes. Entonces, que el hecho de que hay un montón de cosas hay pecados que yo cometo, es decir, cosas malas, que son rechazadas por Dios y por la Iglesia Católica y por mí mismo y por los cristianos como malas, y cuando yo las cometo,
nadie me va a decir, no, está bien, ánimo, sino que al contrario, yo mismo soy el primero en decirme eso que hice está mal y no lo debo hacer. Pero el hecho de que la iglesia y la fe cristiana censure ese acto que yo he hecho, que es mi pecado, del que me confieso en el sacramento de la reconciliación como malo, no significa que la iglesia me está censurando a mí como persona. Es la misma lógica. Aceptar a los homosexuales no implica aceptar los actos homosexuales como buenos, rechazar los actos homosexuales como malos no significa rechazar a las personas que los cometen como personas. Y creo que queda muy claro, ¿no? Sigamos con más preguntas que nos han hecho algunos, algunos de los espectadores de la charla, ¿no? Aquí estoy justamente abriendo los archivos de más preguntas. Y otra pregunta que hacen mucho los chicos y que también es una pregunta con la que a veces juegan argumentos de la línea del nuevo ateísmo es, ya, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Y algunos dicen, no, y ya, y si lo planteas que es eterno, ¿por qué no puede ser eterno el universo? Ya, vamos a ir con calma, ¿no? Lo primero es que cuando decimos que Dios creó todo, decimos que Dios creó todo, absolutamente todo. Y el todo es todo. Todo lo que no es Dios ha sido creado por Dios. Porque todo lo que no es Dios no existe por sí mismo, sino que viene de Dios. Y eso incluye el espacio y el tiempo. Nosotros, los seres humanos, como todas las criaturas de este universo, nos movemos en el marco espacio-temporal, porque ni siquiera somos capaces de pensar fuera del tiempo y del espacio. El universo entero se mueve en el espacio y el tiempo como lo ha comprobado la física. La estructura básica y fundamental del universo es esa, el espacio-tiempo. Entonces, para nosotros es impensable pensar más allá del tiempo y fuera del tiempo. Siempre pensamos en términos de antes y después. Y por eso, cuando pensamos el concepto de Dios, nos es difícil concebir que no tiene origen, que es eterno. Inclusive a veces pensamos la eternidad equivocadamente como un tiempo larguísimo hacia atrás. Y eso no es eternidad. Eternidad es no tiempo o tiempo cero. Mejor dicho, ni siquiera no tiempo, tiempo cero, tiempo infinito, pero infinito en acto, no en potencia, porque en potencia es un tiempo que no acaba, un tiempo infinito en acto, ese es el tiempo de Dios, porque no es tiempo en realidad. Dios crea el tiempo. Por eso la pregunta por el antes y el después, o por qué, cómo comenzó o cuándo comenzó Dios, no tiene sentido, porque Él está fuera del tiempo. Él no comenzó en algún momento, porque no habían momentos antes de que Él creara el tiempo. Él está antes que el mismo concepto de momento y de paso y de tiempo. Y Él es el creador del tiempo. El universo en el que vivimos no es así. Nuestro universo, y lo sabemos por todos los datos que van confirmando la teoría del Big Bang y similares, que más bien se ha dado en un proceso claramente temporal. Está dentro del tiempo y se desarrolla dentro del tiempo y el espacio, no fuera del tiempo y el espacio. Entonces, la pregunta, ¿quién creó a Dios? No tiene sentido, porque no hay un antes y un después, o cómo empezó a originarse, o porque Dios es eterno. Es por eso la causa que no tiene causa, el principio sin fin. Es la única excepción a la regla que comprueba las teorías, las pruebas de Santo Tomás. Por ahí hay algunos filósofos de a 5 centavos, con todo respeto, que dicen, no, las causas para la demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás son autocontradictorias, porque plantean una condición y después plantean la excepción. Ellos leen estas causas como todo tiene que ser causado, pero Dios es el no causado, por eso es Dios. Si tú lees las causas de Santo Tomás así, no has entendido nada. Tienes que volver a estudiar metafísica. La formulación de las causas lo que dice es, para que pueda existir el universo, para que puedan existir las cosas, tiene que haber por lo menos una que no sea causada. Eso es lo que dice. No dice, no pone una excepción como al mismo tiempo contradiciendo lo que la regla, sino dice, más bien, reconoce en la realidad esta situación, no una regla, sino una situación, todo lo que vemos es causado, y más bien dice que esa situación no puede ser universal, no puede ser una regla universal, justamente es lo que dice. Tiene que haber algo, por lo menos, que no sea causado. Eso es lo que dicen las pruebas de Santo Tomás a diferentes niveles. Contingencia, causalidad, movimiento. No es una regla y después la violación de la regla, sino más bien un hecho visible en lo habitual y la exigencia de que no pueda ser regla universal, que tiene que haber una excepción. Y esa excepción justamente es Dios.
Seguimos entonces con más preguntas. Que quede claro, Dios no lo creó nadie, es eterno. Ni tuvo que empezar a hacer tampoco. No es, empezó por espontaneidad, no. Nunca empezó a hacer, siempre fue. Me preguntan algo que ya poco se dijo en la charla, que es sobre cómo respondemos frente al sufrimiento del inocente, ¿no? La extrema pobreza sin oportunidades para salir adelante, los niños con cáncer, etcétera, 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 ¿no? Y yo lo que les puedo decir justamente es, estas respuestas que ya hemos dado sobre el mal físico, el mal moral, sobre el respeto de la libertad humana, yo creo que responden al problema, pero no, este, esta respuesta intelectual no basta. Muchas veces no tiene ni sentido darla cuando uno está frente a una persona que ha sufrido, que una de estas cosas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, un cáncer de un familiar cercano o que él mismo sufre una enfermedad congénita. O sea, hacer toda esta explicación de por qué en el fondo tiene sentido ese sufrimiento y no significa que Dios no existe es absurdo. No es el momento ni la oportunidad. Es bueno saberlo y en algún momento inclusive explicarlo, pero no es la clave porque en esos momentos hay que hacer como explica el Papa Francisco, muchas veces lo único que queda es llorar con la persona, abrazarse con ella, darle consuelo. La respuesta es una respuesta más de tipo existencial y testimonial. Y en ese sentido, la respuesta más importante y fundamental por el problema del misterio del mal no es una respuesta intelectual, es una respuesta existencial. Y es el hecho de que Dios mismo no ha sido ajeno al sufrimiento humano, sino que ha querido cargar con ese sufrimiento. Se ha hecho solidario con nuestro sufrimiento hasta unirse a él como hombre hasta el extremo de la tortura de la cruz. Entonces, es una respuesta existencial fundamental. Dios no simplemente nos ha querido explicar por qué hay mal, sino que Él se ha hecho solidario y también ha sufrido el mal. Entonces, como les digo, muchas veces las respuestas no son solamente respuestas intelectuales, sino testimoniales. Y después, en algún momento, sí es importante tener claro que no es un absurdo y que no se contradice el concepto de Dios, como bien explicamos en la charla. Pero lo que hay que es consolar a las personas y ser manifestación del amor de Dios para ellos, ¿no? Hasta que llegue el momento donde puedan entenderlo mejor, ¿no? Los evangelios apócrifos, ¿no? Se habla mucho en canales como History, Discover y otros de los evangelios apócrifos. Me preguntan cómo hicieron los cristianos originalmente para distinguir el trigo de la paja. Y acá me parece importante, incluso para explicar en sencillo que esto es. Primero que los evangelios apócrifos no son evangelios escondidos, misteriosos que la iglesia prohíbe para mantener el poder de la versión que quiere difundir. Los evangelios apócrifos, si ustedes pueden acceder en sus lugares donde viven a una biblioteca teológica buena o una librería de teología, ustedes pueden comprarse la edición completa de los libros apócrifos en varios tomos o en uno o segundo, o de una parte de ellos, porque están publicados, no hay ningún misterio, no son libros prohibidos, no los tienes escondidos en un cuarto oscuro del Vaticano o esas cosas que a veces quieren difundir, ¿no? Es simplemente absurdo eso. Los apócrifos inclusive son estudiados en las facultades de teología porque son testimonios de cultura cristiana, más allá de que la fe que manifiesten sea más o menos ortodoxa, son testimonios de culturas y de formas de fe cristiana. Algunas son herejes, gnósticas, lo que sea, pero que de alguna referencia cristiana. Sobre cómo se distinguió el trigo de la paja, hay varios factores, pero desde los temporales, la mayoría de los evangelios apócrifos son muy tardíos respecto a los evangelios canónicos originales que están escritos todos en el siglo I, mientras que los apócrifos son siglo II, III, IV. En segundo lugar, y esta es la más obvia, por temas de contenido. O sea, yo les invito a ustedes que en vez de contar esto, pónganse a leer los apócrifos, a ver si ustedes los creen que son canónicos. O sea, hay apócrifos, hay uno que dice, no, María Magdalena todavía no puede acceder al cielo porque todavía no se ha convertido en hombre, porque las mujeres no pueden entrar al cielo. Miren lo que dicen los evangelios apócrifos. O sea, una mujer, por ser mujer, no puede entrar al cielo y tiene que sufrir un periodo un proceso de transformación, de transfiguración de mujer a hombre para poder entrar al cielo. Y bueno, creo que básicamente el sentido común servía para distinguir, como dice la pregunta, entre el trigo y la paja. Y en general, la mayoría de los evangelios apócrifos tienen errores de un tipo o del otro, ¿no? Unas presentaciones de Dios son espectaculares, poco sobrias. Pero la razón más importante, estas dos son importantes, pero la más importante de todas y la decisiva y la clave es que acordémonos que el cristianismo no es una religión del libro. A veces la gente tiene la idea de que la historia del origen de la Iglesia Católica es como que había un libro escrito
y una serie de personas se lo encontraron, lo empezaron a leer y empezaron a vivir según las prácticas del libro. Y eso es falso, así no es la historia de la fe, no es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia surge de un acontecimiento que es Cristo, Jesús, que se encarna, vive entre los hombres, enseña, actúa, muere, sufre, muere y resucita, y le encarga una misión a los apóstoles y les da una asistencia especial del Espíritu. Y esos apóstoles tienen sus sucesores y tienen además sus discípulos, que a su vez tienen sucesores y discípulos. Es la tradición oral la que transmite la fe. Y en esa primera generación, en la misma generación de los apóstoles, se escriben los evangelios como instrumentos catequéticos para enseñar esa fe que ya existía y que se transmitía de manera oral. Entonces, no antecede el texto a la fe, sino que la fe antecede al texto. El texto es testimonio de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres de la iglesia desde los primeros siglos no solamente tenían acceso a la fe por vía de la lectura del evangelio, sino que tenían acceso a la fe por una tradición oral directa. Algunos de ellos eran discípulos de los apóstoles, otros eran discípulos de los apóstoles, y otros discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles. En cualquier caso, cercanías casi inmediatas a la tradición oral misma de quienes habían sido testigos oculares de las enseñanzas de Cristo. Entonces, ellos eran los que podían distinguir si lo que decía un texto supuestamente evangelio coincidía con esa tradición recibida de Cristo. Y es por el consenso fundamental de estos autores cristianos que se puede saber que los únicos evangelios inspirados por el uso litúrgico que se les dio, etcétera, de manera extendida, son los 4 que son hasta ahora. Eso no es discutible. Y los evangelios apócrifos, de verdad, ninguno tuvo valor inspirado nunca. Entonces, que eso nos quede claro. Y de verdad, léanlos y se van a dar cuenta que nadie con 3 dedos de frente les daría a estos evangelios el valor de textos inspirados, ¿no? No es un tema ni siquiera que genere dudas de discernimiento, ¿no? Me preguntan sobre la muerte y yo les voy a decir lo que enseña la fe de la iglesia, ¿no? La fe de la iglesia enseña que inmediatamente después de la muerte física hay un juicio, el juicio personal. Ese juicio puede tener dos destinos posibles de los cuales uno se subdivide. Destino posible 1, condenación eterna, no hay regreso, no hay salida. Destino posible 2, que es el ideal, el natural, la salvación eterna. Este destino de salvación eterna, de alguna manera se subdivide también. ¿En qué sentido se subdivide? Que si yo ya estoy purificado, el encuentro con el amor de Dios es una experiencia de plenitud y comunión. Si yo estoy insuficientemente purificado, ese encuentro con el amor de Dios tiene un efecto en mí que es un efecto purificador doloroso. Es como cuando los ojos, después de estar en la oscuridad, se enfrentan de frente con la luz. Empezamos a ver más, pero ese proceso hasta que mi ojo se adapta para ver mejor es doloroso, igual. Y eso se llama purgatorio. El que está en el purgatorio ya está en el cielo, simplemente en lista de espera, pues ya está en el cielo. El que está en el infierno ya está en el infierno, no hay salida. Después de eso viene la resurrección y el juicio final, que no cambia la sentencia del juicio, el juicio personal, pero es un juicio que tiene el valor diverso muy importante de que es toda la iglesia como cuerpo. Y ahí hay un misterio que entenderemos cuando estemos ahí, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se compatibiliza esto? Soy un alma esperando un cuerpo, ¿cuándo resucito? Los teólogos debaten, hay varias teorías que tienen que ver algunas con la temporalidad en la vida, en la eternidad, pero más allá de lo uno o de lo otro, el hecho definitivo es que al final de todo vamos a ser seres corporales, porque el final del ser humano después, en la vida eterna, no va a ser solamente alma, sino un ser integral compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y eso es todo. Algunos me dicen que si Dios hace libre al hombre en el sentido de que le da la posibilidad de seguirlo o no, porque hay personas que buscan sinceramente respuestas y llegan a la conclusión de que Dios no existe, desde mi punto de vista no son libres, porque no tienen la posibilidad de seguirlo ya que creen sinceramente que no existe. Mira, aquí en esta proposición hay un montón hay una cosa que es muy común a otras proposiciones, que es el suponer un conocimiento claro de los estados interiores de una persona y de la conciencia de una persona. Y no, tal persona que no era católico, pero era buenísimo en todo, tiene que estar en el cielo, o al revés, ¿no? Tal persona que era un católico, pero era malísimo. Bueno, sobre si una persona es buena o mala, sobre cuáles son sus intenciones, sobre lo que sinceramente cree, sobre las oportunidades o no oportunidades que tuvo de abrirse a la fe, sobre si su ser no creyente simplemente porque nunca tuvo la oportunidad ni el don de la fe, o si de hecho tuvo la oportunidad y se resistió en algún momento, son cosas que no tenemos cómo juzgarlas desde afuera. No lo sabemos. Lo sabe solamente Dios. Entonces,
sacar conclusiones generales a partir de mi suposición sobre la experiencia interior de alguien es abusivo. Yo les puedo decir que no podemos saber y que yo no puedo estar seguro de que tal persona de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad no tuvo la posibilidad de creer ni de abrirse la fe. Ahora, asumamos que simplemente por un tema argumentativo que es así, que efectivamente hubo una persona que realmente no tuvo la posibilidad de creer, por más que estaba abierto, por más que no se resistió, por más que... Ya, si ese es el caso, Dios conoce el corazón del hombre y la conciencia de esa persona y no está loco. Dios no nos va a juzgar como un juez arbitrario, sino justamente desde el conocimiento pleno de nuestra conciencia y nuestra libertad y nuestras verdaderas oportunidades de actuar. Entonces, en ese sentido, todos tranquilos. Si Dios no quiere el sufrimiento, ¿por qué es tan común que las personas más cercanas a Él sufran tanto? Efectivamente, Dios no quiere ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte. No estaban en su plan original. Pero después del pecado, que tiene como consecuencias el pecado, el sufrimiento, el dolor y la muerte, Dios lo que hace y su estrategia para vencer el poder del maligno y la estrategia del maligno es justamente convertir su arma en un arma contra Él. Es decir, convierte el dolor y la muerte y el sufrimiento en formas de vencer el mal. ¿Y por qué? Porque las convierte en formas de manifestar amor. Y eso es una cosa muy natural, que todos nos podemos dar cuenta. O sea, el amor se valida y se manifiesta y se expresa en su autenticidad justamente cuando el acto de amar exige sufrir o renunciar. Es muy fácil amar cuando amar pues todo va cuesta abajo, pero cuando el amor se muestra es cuando yo tengo que salir de mi camino para hacer un acto por el otro, cuando yo tengo que renunciar a algo para dárselo al otro. Y es una experiencia hasta humana, ni siquiera es de fe. O sea, acuérdense esa frase, te amo más que a mi vida. Te amo tanto que daría mi vida por ti. Justamente no hay mayor expresión de amor que sufrir por el otro, como dice Jesús. No hay mayor, amor más grande que el de que da la vida por sus amigos. Entonces, el dolor, el sufrimiento, la muerte se convierten en formas de ofrecimiento, de manifestación del amor de Dios. Entonces, del amor a Dios y a los demás, ¿no? En el caso de nosotros los bautizados, para responder a la pregunta del caso específico de los que estamos tan cerca de Cristo y del sufrimiento, nosotros sabemos que ya el sacrificio de Cristo es suficiente por todos nuestros pecados y los del futuro. No es como que yo tenga que hacer nuevos sacrificios para mis pecados. Sin embargo, y aquí está la clave, mis sacrificios y sufrimientos tienen un valor redentor. ¿Por qué? No porque le falten, ni porque tengan la fuerza del sacrificio de Cristo, sino porque el sacrificio de Cristo no me es ajeno. En el momento que yo soy bautizado, soy miembro del cuerpo de Cristo, miembro de ese cuerpo de Cristo crucificado. Y por tanto, la lógica de mi integración a ese cuerpo implica el dolor y el sufrimiento. No un dolor y el sufrimiento que lleva a la infelicidad y a la frustración, sino un dolor y un sufrimiento al contrario que como expresión de amor lleva a la plenitud de la persona. El amor es lo que más planifica a la persona y el amor se expresa muchas veces a través del sufrimiento. Entonces, parte casi que de la lógica de la encarnación, de la identidad bautismal, es ser miembro de ese Cristo que es contradicción y muerte. Y por eso Dios hace partícipes a veces o permite, más que hace, permite que quienes están cercanos a Él, quienes somos bautizados, tengamos ese sufrimiento, no porque nos quiera hacer daño, sino al contrario, porque nos quiere dar la oportunidad de amar más, porque al amar más nos crecemos más como personas y nos planificamos y nos salvamos y ayudamos a la salvación de otros, como esto que decía San Pablo con esa frase de completo en mi carne lo que falta al sacrificio de Cristo en la cruz. Una aclaración que yo sí quiero hacer al respecto de esto es que, dicho lo dicho y siendo verdad lo que digo, es que no es cierto tampoco eso de que los cristianos suframos y que los demás no sufren. Sufrimiento hay para todos los hombres de todos los tiempos, en todos los lugares. Si ustedes hagan una encuesta y a ver cuántas personas consiguen que nunca hayan sufrido. Todos sufrimos. La diferencia entre los cristianos o entre los creyentes y los no creyentes es que ese sufrimiento se puede vivir con sentido y con un sentido pleno y redentor unido a la cruz de Cristo, o puede ser un sinsentido absurdo al que tengo que evadir a toda costa porque es el fracaso de la vida, ¿no? Y esa es la diferencia. La oportunidad del creyente es que puede convertir el sufrimiento unido a la cruz de Cristo en ocasión de amor y por tanto darle un valor y una fuerza planificante, personalizante y redentora. Muy bien.
Esas son las preguntas que tenía. Yo quiero aprovechar para hacer un par de comentarios muy rápidos de unas cosas que salieron durante la charla y que no había como mucho tiempo de desarrollarlas con amplitud ahí. La primera es que se hizo la mención a la fiesta de Navidad inspirada como una sobrepposición sobre la fecha de la fiesta del Sol Invictus. Efectivamente, yo soy consciente y lo he leído que el Papa Benedicto, inclusive desde que era Ratzinger, Cardenal Ratzinger, se ha pronunciado en la línea de que algunos estudios, y hay estudios que lo han hecho, señalan que esto no necesariamente fue así y en un sentido esta teoría ha entrado en un cierto descrédito. También ha entrado en un cierto descrédito otras teorías en la línea de, por ejemplo, y mucho más difíciles de discutir, como que la misa cristiana tiene su origen en la celebración de la Pascua judía. Algunos incluso plantean que más bien es al revés, que el rito actual de la Pascua judía está inspirado en el rito cristiano. En cualquier caso, estos temas, incluyendo el de la Navidad, son temas discutidos, o sea, no son temas ya resueltos de una vez y para siempre. Entonces, eso que es bueno tenerlo claro para que no vayamos diciendo por ahí, no, esto ya está resuelto, esto ya está desacreditado, esto ya nadie lo cree. Son temas en discusión, todavía hay muchos estudiosos importantes, historiadores y teólogos liturgistas que siguen defendiendo este intercambio de fechas y el origen del culto cristiano como una continuidad de la Pascua judía, ¿no? Entonces, eso, nada más. Y otro, le decía que en cualquier caso no hay que temerle desde el cristianismo a ver cultos, ritos o ideas que han sido impostaciones que guardan continuidad con cultos paganos. No son tantos como se dicen, o judíos, pero no hay problema, porque el cristiano toma lo que hay y le da un nuevo sentido, y eso es lo que el cristianismo ha hecho siempre. Eso no significa que esas verdades o esas historias provengan de fuentes paganas. Y finalmente me pedían nombres de intelectuales o científicos creyentes. Miren, les puedo dar vivos, les puedo dar miles. Podemos aburrirnos. John C. Polkinghorne, un gran estudioso que trabaja en ciencia en el ámbito de teoría de partículas, y de hecho fue uno de los que trabajó en el descubrimiento del quark y todavía está vivo. Yo sé, como le dije, John C. Polkinghorne, y de hecho es sacerdote anglicano. Edwin Buzz Aldrin, que es uno de los astronautas de la misión Apolo 11, y es el segundo hombre que puso el pie en la luna, y es un tipo que es un astrofísico importante. Owen Gingerich, también creyente, es un astrónomo estadounidense que además es experto en historia de la astronomía, especialmente Kepler y Copérnico, y, y es uno de los que trabajó o ha trabajado en la definición del concepto planeta, uno de los que han encabezado, y es un gran profesor de Harvard, ¿no? Russell Stannard, trabajado en la alteración de partículas y en la física nuclear durante mucho tiempo y se ha doctorado con una investigación sobre los rayos cósmicos. Es un físico inglés importantísimo. El astrofísico estadounidense Arno Alan Penzias, que es el que descubrió la radiación de fondo de microondas de cosmos, que es una de las que confirman la teoría del Big Bang de Lemaitre, también vivo. Robert James Sunbury, este es un genetista inglés y ha trabajado importante en muchas cosas de genética. El físico italiano Carlo Rubbia, ¿no? Que ha trabajado también en el tema de partículas fundamentales, inventó un reactor nuclear que es llamado el amplificador de energía, trabaja de hecho ha trabajado en el colisionador de protones y ha participado en el descubrimiento de los llamados bosones Z y W. El físico polaco Michael Heller, que de hecho es sacerdote católico y ha trabajado mucho sobre el tema de la mecánica cuántica y la física de la relatividad, y es parte del equipo del Observatorio Vaticano. Mariano Artigas, que es un gran físico y también teólogo, también sacerdote católico del Opus Dei. George Ellis, físico y cosmólogo sudafricano, que ha trabajado mucho en la estructura del espacio-tiempo con Stephen Hawking y ha propuesto un modelo del universo donde son posibles las famosas singularidades. Paul Davies, otro físico inglés, muy importante en cosmología y astrobiología, formuló la teoría de la evaporación de los agujeros negros, que parece que está siendo verificada. Darrell Folk, biólogo estadounidense,
se especializa en fisiología y anatomía comparada, microbiología y biología molecular, y ha hecho investigaciones muy importantes sobre la organización de genes y la reparación de cromosomas y cambios moleculares. William Daniel Phillips, físico estadounidense, también es cristiano, y ha ganado premio Nobel, ha ganado el premio Nobel justamente por la investigación sobre la refrigeración láser para disminuir la velocidad de los átomos de gas. Científico vivo, muy importante, ¿no? Fue premio Nobel en 1997. Francis Collins, médico genetista estadounidense, que fue el que detectó el gen causante de la neoplasia endocrina múltiple, y fue el director, por eso es más conocido, del famoso proyecto Genoma Humano, que fue el que logró decodificar la secuencia completa de ADN humano. Es él y es creyente, ¿no? Miembro del Instituto de Medicina y de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, ¿no? Michael B. Es uno de los pocos científicos de alto nivel en biología que se opone, bueno, no es de los pocos, hay varios, pero que se opone claramente al concepto de evolución. Es uno de los que defiende el famoso diseño inteligente desde la teoría de la complejidad irreductible, ¿no? Que exige una causalidad deliberada, ¿no? John Davis Barrow, matemático y cosmólogo inglés, es el exponente principal del famoso principio antrópico, y del proyecto de matemáticas Millennium. También es creyente, cristiano, todos esos son cristianos. Alistair McGrath, es biofísico, trabaja en biofísica en la Universidad de Oxford. William Albert Dembski, matemático y filósofo estadounidense, que ha trabajado especializado en temas de probabilidad matemática y es uno de los más destacados ponentes del diseño inteligente. Bueno, no sé, y podemos seguir así la lista porque ahí estoy hablando simplemente de científicos. Si hablamos de filósofos son 40 más, pero ya se nos hace muy larga la presentación. Muchas gracias una vez más por su paciencia. Que Dios los bendiga y ojalá nos podamos ver en otra ocasión para poder resolver más dudas o seguir tocando temas interesantes de apologética.